Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, feliz de Ah, pertenecer una vez más a este buen conversatorio. qué bueno. Aquí estamos. Feliz, feliz. Muchas gracias por recibirme otra vez. Jorge, algo común o algo que se repite mucho en las personas que han tenido un contacto, llamémoslo así, con la muerte, o llamémoslo científicamente, que han tenido muerte clínica, eh, han manifestado, y con las personas que he hablado me han manifestado que luego de estos sucesos, ellos, llamémoslo así, no vuelven iguales. Sí son la misma persona, pero muchos de estos casos se caracterizan por tener cierta sensibilidad a energías, a momentos, a situaciones. Yo lo entiendo como algo positivo porque lo veo como un tipo de conexión. No sé si estoy en lo correcto. ¿Cómo las personas que necesariamente no pasan por un proceso de muerte clínica podrían llegar a experimentar estos beneficios o esta sensibilidad frente al tema energético? Es un hecho real que la gente que se va y vuelve, o mejor dicho, los que viven una experiencia próxima de la muerte, cuando regresan, en síntesis, son mejores seres humanos. Mejores maridos, mejores trabajadores, tienen otra noción del tiempo, viven la vida de una manera diferente, el cómo les importa mucho más que el qué, aprenden a disfrutar, aprenden la ciencia de la compasión sin estudiarla afuera, es decir, se vuelven más amorosos, más compasivos, más solidarios, tienen más buena voluntad. Además, como que esa muerte, entre comillas, es una medicina preventiva, porque, por ejemplo, entre los niños que han vivido la experiencia próxima de la muerte, es muy raro que haya una adicción, ¿no? Es muy raro que haya ese tipo de conflictos que tiran por la borda la vida. Pero yo siempre me pregunto, bueno, y entonces nos tenemos que esperar a morir o vivir el accidente y todo para ser mejores seres humanos, ¿no? Eso sería terrible. Y siempre me he preguntado, ¿y cómo morir sin morir? Es decir, Exacto. ¿cómo vivir la experiencia? No vivir esa experiencia, sino acceder a lo mejor del aprendizaje intenso que ellos tienen a puertas de la muerte. Pero también es cierto que si mi mamá se muere, muchas veces empiezo a reconocer cuánto significaba para mí mi mamá, ¿sí? Y yo quisiera devolver el tiempo y decirle cuánto la quería o haberla disfrutado mucho más, que en ocasiones nos separamos y solamente valoramos aquel que teníamos o aquella que teníamos a nuestro lado después de la separación, que muchas veces es cuando nosotros perdemos, que nos damos cuenta del valor de la vida, del valor de la gente, del valor que hay, aquello que teníamos. Así que yo te pregunto, ¿y tú esperarías a morirte o a tener un accidente para cambiar y disfrutar más la vida y realizarte? Pues justamente eso me tenías pensando. Pensaba en el dicho cuando mencionabas eso de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Podríamos catalogar esto como perder la vida y al haberla perdido sentimos más aprecio por ella. Alguien decía, bien conocido por todos, quien quiera la vida ha de perder la vida, ¿sí? O deja tu vida y sígueme, abandónalo todo y sígueme. Pero abandonarlo todo no es que tú te abandones, es que abandones lo que tú no eres, porque lo que tú eres en el fondo es espiritual, ¿sí? Y esa espiritualidad a la que se refería Jesús. Entonces aquí viene una fórmula bien especial. ¿Y si nosotros podemos morir antes de morir? ¿Y si podemos renunciar a aquello que no somos? ¿Y si podemos renunciar a nuestra falsa identidad y no confundirnos con las apariencias? ¿Y si pudiéramos renunciar a tantas cosas que tenemos y que son innecesarias? Entonces, en esa desnudez, de pronto, en esa sencillez, en esa humildad, encontraríamos la belleza del ser. Así que no tendríamos que esperar el gran accidente o la gran pérdida o la gran muerte, sino que en cierta forma podríamos vivir de pequeñas muertes, renunciando constantemente, haciendo el vacío para alcanzar la plenitud. Bueno, esa sería la propuesta. Wow.
En realidad me parece muy llamativa porque, como les planteaba anteriormente, eh, estas personas vuelven, aparte de valorar un poco la vida, vuelven como con cierta sensibilidad frente a temas energéticos. ¿Esto es un imaginario de ellos? ¿Simplemente aprecian un poquito más las cosas y por ello hay más amor y perciben más energía o vibraciones? ¿O de verdad se vuelve uno más sensible frente al tema energético? Yo no sé, yo no te sabría decir, pero es totalmente lógico que si tú experimentas o tienes una experiencia por fuera del cuerpo, o si, digámoslo como una hipótesis, te pudiera salir del cuerpo y vivirlo, ¿no? Porque una Sí. cosa es que lo leas, una cosa muy diferente es que lo vivas. Y vivirlo, experimentarlo, entonces sabes una cosa, que es más que conocer. Comprendes una cosa, que eres más que tu cuerpo. Entonces no te vas a mirar solamente como el cuerpo, sino que te vas a mirar como tu campo de energía o tu campo de emociones o también tu campo mental. Porque empiezas a comprender que tu campo mental no es como una especie de emanación del cerebro, ¿sí? Que eso no lo podríamos seguir planteando así cuando tenemos una experiencia más allá del cuerpo. Sabemos que la mente precede y sucede al cuerpo, que el ser precede y sucede al cuerpo, que el cuerpo como tal es la precipitación de un campo de energía y no simplemente es lo que genera un campo de energía. Así que nosotros somos como una especie de patrón de cosas más o menos densas, pero que se van estructurando según campos de información o campos de organización. Y esos campos de organización son energéticos, son emocionales, son mentales, es tu persona o tu personalidad, que es mucho más que tu cuerpo y tus emociones y tu energía. Es un habitante interior que aquellos que se van perciben que Sí. cuando se fueron nada se ha perdido o perdieron una parte que es su cuerpo, pero en esencia siguen ellos. ¿Y que son ellos? Un patrón de conciencia que no se pierde. Ellos no se sienten como su cuerpo. De hecho, un patrón común en las personas con las que he tenido la oportunidad de hablar es esa, que ellos dicen, yo veía mi cuerpo y sabía que se llamaba X, Andrés, Jorge, pero no me sentía Jorge, no me sentía Andrés. Yo sentía que era, que había dejado como el transporte que me llevaba, mas no me siento identificado con ese cuerpo y ese nombre al que están llamando. Eso es, ¿qué? Bueno, es que nosotros somos el actor, pero también en nosotros hay un observador. Cuando yo me salgo del actor espectacular, que en mí es el ego, y sé que puedo observar al actor y puedo comprenderlo, y sé que también el actor es un rol transitorio, pero que el actor no es el autor, ni es el espectador. Quiere decir que yo empiezo a comprender, pero en vivo, no porque lo leí o porque lo estudié, sino Claro. en vivo porque lo viví, ¿sí? Y yo viví que podía observar mi cuerpo, es decir, que podría ser el observador de mi cuerpo. Y me puedo preguntar, más allá de la teoría existencialmente, ¿y quién en mí es el que puede observar el cuerpo? ¿Quién en mí es el que puede dormir y salirse del cuerpo y de pronto al regresar ver el cuerpo allá abajo sin Claro. haber acabado de aterrizar, ¿no? Eso es bien especial. Sí, ¿O quién en mí puede comprender que detrás del observador que yo soy y detrás del actor espectacular, que es el ego, el nombre, el apellido, el prestigio, los roles con los que me he confundido, que detrás de allí hay detrás de todo eso hay una partitura, hay una obra, hay un propósito, hay un sentido, claro. hay un autor que comprende en ti al observador y el actor. Si yo vivo el libreto como actor o si lo vivo aún como observador, frecuentemente me olvido del autor, pero es que resulta que los tres personajes son aspectos de mí mismo. Es decir, este cuerpo yo no puedo negar que es un aspecto de mí mismo, es una Claro. emanación, una exteriorización, condensación o proyección de lo que yo soy. Si este observador, este que es capaz de reflexionar, de escuchar la conciencia, de buscar el sentido de la vida y de las cosas, este observador también es un aspecto de lo que yo soy.
Pero claro, detrás de todo esto hay un autor, pero yo también soy el autor, porque yo, digamos que el autor es el creador, pero es que yo soy parte como criatura, soy parte del creador. Soy, digamos, una gota de ese océano que llamamos el creador. Y a todo eso lo podemos llamar como quieras, Andrés, o el campo cuántico. Más allá del campo cuántico, lo que se exterioriza es el decaimiento de la función de onda, es la ola que yo estoy observando dentro del océano, pero esa ola no es el océano, es la chispita que se desprende de una llama, pero esa chispa no es la llama, es la evidencia de la llama. Así que Claro. cuando yo empiezo a presentir la llama y empiezo a presentir el océano y empiezo a presentir también que detrás de mi conciencia, que detrás de mi apariencia, hay un fondo, un trasfondo que todos lo sustenta y que todo lo soporta. Un fondo desde el cual yo estoy emergiendo permanentemente. Bueno, ese soy yo y por eso cuando alguien, entre comillas, se muere, que eso lo podemos discutir, sí, pero cuando alguien tiene, digámoslo simplemente, una experiencia próxima de la muerte, descubre algo maravilloso, lo trascendente, pero dentro de lo inmanente. Entonces empieza a decir, yo soy eso, Om Tat Sat, decían en las antiguas tradiciones. Es decir, yo soy eso que observo, yo soy esa nube, yo soy el sol, yo soy Dios, yo soy la tierra, yo soy criatura y yo soy creador. Es decir, todo ese potencial existe dentro de mí y cuando yo como observador no ocupo la periferia, sino que me voy hacia el centro, desde ese centro yo experimento que es que yo también soy universo. Y entonces por eso la vida cambia, cambia el afán, cambia tanta prisa por llegar, por hacer, cambia el sentido de la felicidad, porque la felicidad deja de ser éxito y se vuelve este instante y la capacidad de disfrutar. Son verdaderos maestros, esos que han tenido la oportunidad de vivir la experiencia intensa al borde de la muerte, esos es como si en ese instante, en ese tiempo tan cortico, pero tan profundo, hubieran aprendido muchas lecciones que a veces no podríamos aprender en vidas enteras. Muy Así interesante. pareciera. Mm, Cuando hablo con esas personas, así pareciera. Ni ellos mm, mismos tienen mm. respuesta a la sensibilidad con la que llegaron. Bueno, tengo una pregunta en cuanto al desdoblarse. Desdoblarse en la noche antes de dormir y las personas al tener la capacidad de ver su cuerpo en las noches, al no morir porque no es un accidente, no es una muerte clínica, ¿también se puede obtener lo mismo o se puede hacer un paralelo entre esa muerte Claro. clínica y el desdoblarse? Claro que sí, la muerte es en cierta forma un desdoblamiento irreversible, porque no volvemos, por lo menos, no volvemos al Sí. cuerpo. Pero hay muchas pequeñas muertes, sí. Un desdoblamiento implica una transición de fase desde el punto de vista físico. Es decir, cuando un sistema cambia cualitativamente, aunque después se devuelve a su condición inicial, digamos una condición de una transición de fase es el hielo, ¿no? Tú observas el hielo y le pones un grado y no pasa nada, ¿no? Y dos y no pasa nada, pero hay un momento, una temperatura crítica, un gradito más en que el hielo se vuelve agua líquida y entonces cambia su calidad, su forma de presentarse, Claro. sus propiedades cambia totalmente. De la misma manera, nosotros tenemos puntos críticos en la vida, puntos cruciales donde hay una transición de fase. Una transición de fase es como una muerte, aunque no sea una muerte física, sino una pequeña muerte. Una transición de fase es cuando te duermes todos los días, porque cambias cualitativamente, cambia tu biología, cambia tus ritmos Ujú. biológicos, cambia tus ondas electroencefalográficas, cambia tu tipo de conciencia, porque obviamente no eres consciente, por lo menos conscientemente, porque no estás despierto, cambia muchas cosas y además mucho más de lo que creemos. El sueño, el momento de dormir es como una pequeña muerte. Y si tú aprendieras a dormir cotidianamente bien, aprenderías a morir. Pero cada vez que tú te separas, cada vez que renuncias a algo, sí, en ese momento estás muriendo a ello. Pero cuando tú mueres a una cosa, naces a muchas otras cosas. Claro. Yo doy este paso, estoy muriendo a todos los otros pasos.
pero estoy naciendo a mi sentido, a mi camino, a mi dirección. Yo estoy optando, estoy eligiendo. Yo digo que optar es morir, porque cuando yo opto por algo, yo adopto una vía, automáticamente estoy muriendo a todos los otros. Casarse es morir, porque es que yo me caso con una mujer y renuncio voluntariamente, eso es mi libre albedrío, Claro. a todas las otras mujeres. Yo adopto u opto por la medicina, pues renuncio a ser periodista o a ser geólogo o a ser otra cosa. En ese Claro. momento me convierto en médico. Pero claro, eso es muy bonito, porque yo traigo todas las potencialidades de la vida, todas las posibilidades y las meto en una sola posibilidad. Claro. Entonces, en esa posibilidad, en esa dirección, yo estoy nuevamente condensando todo el potencial del universo hacia un solo camino, hacia un solo cauce. Así que cuando morimos es exactamente igual, ¿no? Yo ya no estoy afuera mirando desde los sentidos, posiblemente tenga otro tipo de sentido, el sexto sentido, el séptimo, el octavo, no me importa, que nosotros llamamos la conciencia. No pierdes la conciencia, no pierdes el sentido, aunque pierdas los sentidos físicos. Uno también tiene un olfato, digamos, como un sexto sentido, sobre todo las mujeres lo tienen, ¿sí? Así es. Uno tiene un sentido emocional, tiene un sentido mental, es decir, que los sentidos no solamente son físicos, sino que hay equivalencia de los sentidos en otras dimensiones de nuestra conciencia. Así que eso es el desdoblamiento. El desdoblamiento es pasar de mi campo físico a mi campo de energía. De hecho, para los antiguos sabios, el campo de energía lo llaman el doble etérico, es decir, que tú tienes un doble, ¿sí? Tu campo físico es dual, es como el electrón, que por un lado es partícula y por otro lado es onda, eso lo llamamos la dualidad onda-partícula, pero también tu campo emocional es dual. Tú tienes un campo emocional denso. Ese campo emocional denso está lleno de tus emociones y de tus pulsiones más instintivas, más primitivas, ¿sí? Pero tienes también otro campo emocional mucho más sutil, que son emociones, digamos, las sublimadas o ascendidas, que son aspiraciones que te llevan a la realización de las emociones de una manera noble, que te llevan, por ejemplo, a la compasión, al amor incondicional, a la solidaridad, y no simplemente a la irascibilidad o a la lujuria o al manejo desordenado de los impulsos o a la gula o a la tristeza que se vuelve depresión, sino que se vuelven emociones más profundas, más alineadas que te elevan. Y tú puedes hacer, y de hecho mucha gente lo hace en la vida, y también aquellos que están próximos de la muerte, que viven esa experiencia, son capaces de hacer grandes transmutaciones, porque viven como si no fueran su cuerpo físico, sino que se saben, se sienten un campo de energía, porque viven no para las emociones instintivas de supervivencia y de la lucha por sobrevivir, sino que viven para emociones que los llevan a realizaciones más nobles, ¿sí? Y también existe otra cosa bien bonita, la mente también es doble y podemos hacer un desdoblamiento en el plano mental. Una persona que medita literalmente está haciendo un desdoblamiento en el plano mental, porque está saliendo del mundo de los pensamientos concretos que se repitan sin ordenamiento al mundo, al océano profundo de las ideas, donde experimenta el silencio, la profundidad de la serenidad y donde puede acceder a mundos mentalmente superiores como el mundo de la intuición. O sea que vivimos en un permanente estado de desdoblamiento. No tengo que esperar a salirme de mi cuerpo y ver mi cuerpo desde el techo para decir que me desdoblé, lo podría hacer conscientemente. ¿Así? A Claro. eso iba. Metámosle un poquito de drama a esto. Si una Sí. persona quisiera acercarse a los beneficios de la muerte clínica, obviamente sin necesidad de morir, ¿qué herramientas terrenales, llamémoslo así, podríamos encontrar para llegar a ella? La Hay una meditación fue universal, una. sí, hay una universal, que es el desapego, sí, es el desaferramiento, el desapego. El desapego te libera, ¿no? Porque toda la energía que tú inviertes en apegarte, en depender, en aferrarte,
Ese es un caudal de energía enorme. Si lo, si lo emplearas en liberarte, ya estarías viviendo esas lecciones positivas que te daría la muerte, ¿sí? Wow. Encontrarías que tu esencia es creativa, que tu esencia es la libertad, que eres mucho más que las muletas que vas consiguiendo afuera para apoyarte y experimentarías también tal vez por primera vez la libertad, porque la muerte realmente es un proceso de liberación. Pero ¿cómo nos podemos liberar sin tenernos que morir? Pues desapegándote. Y eso es difícil porque entonces la gente dice, bueno, yo me voy a desapegar de mi mamá. No, no te desapegues de tus mamás, Por favor, no. pero bueno, un día te vas a desapegar de tu Sí, mamá y la vas a amar para la libertad. Y en la medida en que la liberes, en esa medida va a estar más cerca de ti y más cerca de tu corazón. Es que liberarte es llevar algo al corazón, a tu centro, donde tú tienes el agente de liberación mayor, que es el amor, es la diferencia. Entonces, ¿por qué no te desapegas del azúcar, que es muy nocivo? ¿Por qué no te desapegas del cigarrillo? ¿Por qué no te desapegas del hecho de quedarte en la cama una hora más de lo una relación necesario, tóxica. que a veces eso, bueno, te puedes desapegar de una relación tóxica, pero comprender que eso no es un proceso externo, ¿no? Claro. Eso es un proceso interno. Te tienes que desapegar de esas pautas que te llevan a la dependencia, que te llevan al victimismo, que te llevan a la autodestrucción de mantenerte en el seno de una relación tóxica. Digamos que para mí eso ya tiene implicaciones mayores. No es tan fácil. No, no lo Pero es. claro, uno cree en la vida que puede dar un gran salto. De hecho, bueno, ahora vamos a vivir la Navidad, que esta Navidad aparentemente va a ser muy distinta. Y entonces va a llegar el 31 de diciembre, una transición de fase, un gran cambio en el calendario, simbólicamente hablando. Entonces tal vez salgamos con las uvas o con las maletas y hagamos los rituales para que del 31 de diciembre a las 12 de la noche al 1 de enero haya un gran cambio. Eso no es posible, ese es el mundo de la ilusión. Eso realmente no puede existir, porque si tú no haces los pequeños cambios, la vida es cuántica, no vas a hacer los grandes cambios. Entonces, haz un cambio en este momento, da este paso, pero hazlo completo. No, no des medio paso, porque es que el que da medio paso se cae. Claro. Y eso es en la vida igual, ¿sí? Si nosotros hacemos las cosas a medias, si nos desapegamos a medias, si quitamos nuestra adicción a medias, es decir, si yo bajo de 3 paquetes de cigarrillo a uno por día, no estoy haciendo nada, voy a terminar de nuevo en 3 paquetes. Es que yo pueda dar este paso completo, porque yo soy completo, yo soy íntegro, yo conquisto mi unidad, aquello que me va a dar autonomía y libertad solo en la medida en que sea completo. Y yo soy completo solo en la medida en que me complete en aquello que estoy haciendo. Entonces yo le digo a la gente, termina este día, porque si no, no vas a terminar ni la semana, ni el Claro. mes, ni el año, ¿sí? Termina esta respiración, porque si tú no acabas de respirar, termina esta palabra, no la dejes empezada, termina esta frase, puntúa en la vida, pon comas, puntos finales, cierra este capítulo, porque entonces no vas a poder escribir el siguiente. Yo no puedo vivir un día nuevo sobre el día de antier, porque entonces lo que va a estar haciendo es rayones y rayones y rayones. Imagínate que yo tengo que escribir en una hoja limpia, pero si lo que tengo en un día no es una hoja limpia, sino lo que traigo de ayer y de antier, entonces yo lo que voy a hacer es sobreescribir y no me voy a entender. Vivir es como escribir y para escribir tú necesitas un espacio y haber terminado lo anterior. Bueno, entonces yo me digo que para conquistar esos beneficios, dos cosas. Uno, desapegarse y dos, completarse. Y completarse es saber terminar. Y así entras en el mundo de la cuántica, que es el de las cosas que son enteras o que son completas. Y en tercer lugar, es muy importante ir más allá de tu sensibilidad, porque también las plantas son sensibles.
ir más allá de tu reactividad, porque también los minerales son reactivos. Ir más allá de tu instinto, porque los animales también tienen Claro. esa fuerza instintiva en la reacción. Ir, ascender de la sensibilidad a la reactividad y la instintividad, llamémoslo así, a la responsabilidad, ¿sí? Asume la responsabilidad, no como una carga, sino todo lo contrario, como el más bello de los derechos humanos, ¿sí? Solo la responsabilidad te libera, y la responsabilidad es que tengas plena conciencia de que tus acciones, tus pensamientos y tus sentimientos van a tener un efecto en tu mujer, en tu hijo, en tu jefe, en tus compañeros, en tu país, en tu sociedad, en tu comunidad y en el universo. Decía San Juan de la Cruz, y a mí me encanta: un solo pensamiento del hombre vale más que nada en el mundo. Solo Dios es digno de él. Pensar es un milagro. Y el día en que tú tomes conciencia plena de tus pensamientos, de tus sentimientos, y seas responsable de ellos, en ese día estás generando la máxima contribución a tu sociedad, a tu familia y al mundo. Qué bien. Ahorita hablabas del desapego y muchas veces se habla de eso. De pronto no tenemos claro de qué forma desapegarnos a un familiar, a una situación, a algo económico, a un objeto. Esta es una pregunta un poquito más compleja. No sé si de pronto logré plantearla como es, pero se nos plantea en la vida desapegarnos para vivir la vida más tranquila. ¿No sería un aprendizaje máximo el desapegarse a la vida misma? No, no, porque la vida es una corriente. A ver, la vida es desapegada por excelencia. Tú no te puedes desapegar del desapego, ¿no? Sí. Claro. Es como complicado, que yo tengo un compañero que me dice: ¿yo qué voy a hacer? Alguna vez hice un seminario sobre el desapego y me dice: ¿qué voy a hacer yo que tengo tanto apego a los seminarios de del desapego, ¿no? Sí. A mí me parece bonito Sí, porque claro, uno se puede apegar al desapego y eso es otra forma de dependencia, claro. pero uno no se puede desapegar del desapego porque el desapego ya está desapegado. La vida es una corriente continua y como tal es desapegada. Es decir, que tú te desapegas de un sentimiento negativo. Tú no te desapegas de una persona, eso no es cierto. Te desapegas de los sentimientos negativos y de las relaciones tóxicas que ella implica. Pero claro, tú no puedes, para desapegarte de una persona, prescindir de ella, es decir, que matarla, ni siquiera dentro de ti. Es que esa persona murió para mí. Realmente nunca va a morir porque nunca vas a olvidar. Una cosa es que tú olvides, no se trata aquí de olvidar, sino que se trata de quitarle a tu pensamiento la connotación de un sentimiento negativo que te aprisiona. A ver, la gente que tiene un síndrome de shock postraumático, por ejemplo, que son emociones que se quedaron literalmente encarnadas, Sí. retenidas, de las que no se pueden desprender, como una emoción negativa en torno de, de un bombardeo durante una guerra, por ejemplo. Ujú. Esas personas, cuando se liberan genuinamente, no olvidan, no es que se les olvidó el hecho, sino que ya el hecho no tiene la connotación o la emoción negativa que te daña la vida, ¿no? Y que te daña el presente, que te invade el presente. Ese hecho es un hecho del cual se aprende la lección y la lección siempre es liberadora. El Claro. hecho como tal, con sus emociones y sus connotaciones negativas, puede no serlo, pero la lección en sí es liberadora. Y de hecho son las, entre comillas, personas negativas, las relaciones tóxicas, todo esto, lo que más nos templa en la vida, lo que más nos puede enseñar, porque no se trata de no vivirlas. Yo no puedo eludir el dolor en la vida, puedo eludir el sufrimiento, porque el sufrimiento es mi actitud hacia el dolor, es mi apego hacia el dolor, es mi aversión hacia el dolor, es convertirme en víctima. Pero si en lugar de ser una víctima, Andrés, yo puedo ser un aprendiz y liberar la lección, voy a salir más fortalecido y más libre. Eso es el desapego. El desapego no es el olvido. El desapego no es huir de los eventos negativos, es afrontarlos con madurez, con humildad, con sencillez, como el aprendiz que somos,
para poder liberar sus lecciones y las lecciones siempre son liberadoras, Claro. siempre son leves. Excelente. Pues Jorge, yo en realidad frente a este tema creo que ya planteé todas mis preguntas. Me generaba mucha inquietud cómo estas personas que de pronto tenían esa cercanía con la muerte volvían con algo muy positivo, más que negativo. Y ahí era donde me planteaba la muerte como maestra o como lección de la vida. Para terminar, quiero hacerte una pregunta. Cuando estas personas tienen la muerte clínica, ¿se podría considerar que se apegan más a la vida o simplemente la valoran más? No, no se apegan, la viven libremente, la valoran mucho más, la viven de una manera diferente. No cambia el qué es la vida, no cambian de familia, no cambian de profesión posiblemente, pero cambian el cómo viven lo que viven, porque ahí está lo fundamental. Hay un qué, hay un quién lo vive y ese quién lo vive, si es el alma, determina que se viva de una manera liberadora y feliz. Y eso es perfectamente posible. Yo conozco mucha gente, tuve la vida, me regaló la fortuna de encontrar a muchas personas o que murieron clínicamente o que vivieron una experiencia próxima de la muerte, muchos niños, entre otras cosas. Y eso es una maravilla. O muchos niños en el proceso de la muerte con una madurez enorme. Yo conocí niños con leucemia, niñas con leucemia, calmando a sus padres, por ejemplo, sus padres desesperados, temerosos, tristes, deprimidos, y estos niños, 6, 7, 8 añitos, con una enorme madurez, con una sonrisa a pesar de las dificultades con su cuerpo, con una profundidad del alma en su mirada, como verdaderos maestros. Yo siempre decía, pero en una edad tan corta, ¿cómo se puede tener semejante sabiduría y semejante madurez? Ellos fueron frecuentemente maestros de sus padres para que los pudieran acompañar en paz a ese momento de liberación que fue el momento de su muerte. ¡Wow! ¡Qué bonito! Jorge, mil gracias por A ti. aclararnos esas dudas, mil gracias por compartir con nosotros. Espero me vuelvas de nuevo a invitar, tengamos una conversación amena como esta y bueno, espero poder hacerlo de verdad de nuevo. Ahí estamos, Andrés. Muchas gracias a Muchas ti por gracias tu a ti, compañía y a ti. muchas gracias a todos también por la paciencia. Gracias.